Santo eres, Señor, glorioso, maravilloso, eterno eres tú. Eres soberano, el deseado de todas las naciones. Y hoy te damos gracias, Señor bendito, por estar con nosotros, por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, eres fiel, eres el eterno Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Y nos debemos a ti, Padre. Te debemos nuestra vida, te debemos el hecho de tener una familia, de tener salvación, de ser restaurados, renovados, cambiados, Señor, por tu gran amor y tu misericordia. Y por eso, Señor, nos reunimos para bendecirte, por eso nos reunimos, Señor, porque hay un anhelo en nuestros corazones para aprender más de ti, Señor. Anhelamos llenarnos más y más de ti, que tu Espíritu Santo tome el control, que tu Espíritu Santo llene, nos abrace, que tu Espíritu Santo, Señor, quebrante, Padre, todo lo que tenga que quebrantar, y nuestras mentes, nuestros corazones sigan siendo renovados, sigan siendo restaurados, sigas llevándonos, Señor, a otro nivel de santidad, sigas llevándonos, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Padre, una vez más por tu palabra, por todo lo que tienes para nosotros, porque sabemos, Señor, que es tu palabra lo que nos ha cambiado, es tu palabra lo que nos permite conocerte, Señor, y poder, Dios de la gloria, humillarnos delante de ti. Toda la gloria y la honra, Señor, sean para ti en este precioso y maravilloso día que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga grandemente. Bueno, por situaciones, ¿cómo le llamamos? Laborales, situaciones que aparecen en momentos de repente. Bueno, hace 8 días no hicimos la transmisión, hace 15 días también estábamos en nuestra cumbre ministerial, no se hizo la transmisión, y hoy también tenemos a las 7 de la noche algo que hacer. No es que se haya presentado de última hora, pero nos tocó darle un horario lo más pronto porque es importante. Entonces, igual la palabra del Señor dice que hagamos una cosa, pero que no dejemos de hacer la otra. Tenemos que ser diligentes en todo lo que tenemos que hacer, y bueno, decidimos adelantar un poco la transmisión para los que se conecten en este horario, los que vean de pronto en otro día, otro momento, otro horario. También bendecimos sus vidas y damos gracias a Dios porque usted y yo tenemos el privilegio de estar aquí reunidos compartiendo la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2. Deuteronomio 8, 2. El título del mensaje es No te olvides, no te olvides. Y vamos, así como para dar una introducción, de pronto yo creo que a todos nos ha sucedido en algún momento algún favor, algún bienestar que alguien nos haya hecho en un momento de dificultad, o inclusive no precisamente en un momento de dificultad, pero alguien en algún momento fue bueno con nosotros, nos bendijo de alguna manera, sea que estuviéramos en un momento bueno o en un momento malo. Pero hay personas que están a nuestro lado, que nos ayudan, nos apoyan, nos aman, sea nuestra familia, sea un amigo, sea a veces tenemos conocidos que tienen un buen corazón. Y nosotros no debemos olvidarnos de eso. El ser humano es bueno para olvidar lo bueno. Pero cuando nos hacen algo malo, cuando nos hieren, nos lastiman,
nos gusta tenerlo presente, nos gusta estárselo contando a todo el mundo que fulano me dijo, fulano me hizo, fulano no me hizo aquel favor. Y muchas veces esa es la actitud que muchos cristianos tienen delante de Dios. A veces se les olvida lo bueno que Dios hace, se les olvida el favor de Dios en su vida, se les olvida quién les dio vida, quién les dio salvación, quién les ha hecho un milagro, quién ha obrado en sus vidas. Y como si no pasara nada, se van para el mundo. Se les olvida que Dios, o sea, se acostumbran a que Dios les dé y les dé tanto que el día que Dios no les da, parece un niño malcriado, un joven malcriado. Me voy de la casa. Y se les olvida a esos jóvenes que su mamá, su papá les dio la vida, les dio un techo, los alimentó, los vistió, les pagó estudio y se van como si no hubiera pasado nada. Entonces es triste a veces ver de pronto en la vida cristiana cómo muchas personas se olvidan de nuestro Creador, se olvidan de todo el bien que Él pudo hacernos en algún momento. Y aún, hermanos, podemos mirar y analizar que en nuestra vieja manera de vivir, cuando no éramos cristianos, aún en ese momento teníamos el favor de Dios. ¿Por qué? No porque Dios sea una alcahueta o Dios permita todo, no, es porque Dios tiene un propósito. Pero escúchenme bien, el propósito no se va a cumplir si tú y yo no decidimos creer en Dios, si tú y yo no decidimos rendir nuestras vidas y obedecerle a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Vamos a mirar Deuteronomio 8:2, dice la palabra: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí lo importante es esta palabra: y te acordarás. Ahora nosotros sabemos que aquí Dios le está hablando a su pueblo, a Israel, ¿sí? De todo el trasegar de los 40 años, pero escúchenme bien, esta palabra y te acordarás de todo el camino, de todo, habla de lo bueno que te pueda haber sucedido, pero también de las cosas que te afligieron. ¿Por qué de las cosas que te afligieron? Porque en esas cosas que nos afligieron, que no hubo alimento, que la economía no estaba muy bien, que de pronto hubo enfermedad, que de pronto la familia estuvo a punto de dividirse, no sé, tantas cosas. En esas cosas malas es donde nosotros vemos la mano de Dios, cómo Dios obró, cómo Dios sanó, cómo Dios liberó, cómo Dios restauró. Pero por eso dice, te acordarás de todo, de todo. Hay muchas personas que les gusta tener en cuenta y recordar y dar testimonio, sí, de lo bueno. Es que Dios me dio un carro, es que esta casa que tengo es porque Dios, el empleo, la ropa, el teléfono, la moto, la finca, excelente. Excelente, y damos gloria a Dios por todas esas cosas buenas, pero hay cosas que no nos detenemos a recordarlas, y es todo el proceso por el cual Dios tuvo que pasarnos para que nosotros entendiéramos y pudiéramos tener de pronto el carro que se tiene, o la casa que se tiene, o el trabajo que se tiene. Cómo Dios ha moldeado tu vida, tu corazón, tu mente, tus palabras, tu manera de ser con tus amigos, con tu esposo, con tu esposa, aún con tus líderes. Todo lo que Dios ha tenido que hacerte, y por eso tú tienes que acordarte.
Y les doy un ejemplo. En algún momento, de pronto, alguien se levantó contra su pastor y lo insultó y le dijo tantas cosas feas y desagradables. Y la persona sencillamente se sintió orgullosa porque ahí le dije su poco. Y yo no me la voy a dejar montar de ese pastor. ¿Qué se creyó? ¿Sí? Pero al poco tiempo Dios hizo justicia. Dios empezó a obrar. ¿Sí? ¿En qué? En el carácter, en el temperamento de aquella persona que se había metido con aquel pastor en ese momento. Entonces le sucedió algo. ¿Y qué era la intención de Dios? Que esa persona entendiera que no tanto que no debía meterse con el pastor, porque eso es lo que a veces muchos líderes tienden a decir: no, es que nadie se puede meter conmigo porque Dios los castiga. No era porque se hubiera metido con el pastor, era porque esa persona debía entender que debía amar a su prójimo, respetar a su prójimo, bendecir a su prójimo, y esa actitud que aquella persona tomó con ese pastor no era la correcta. Entonces, ¿qué hablaba Dios a esta persona? Acuérdate que no puedes volver a insultar a nadie. Acuérdate que no puedes ser irrespetuoso. Acuérdate que no puedes volver a ser un maldiciente, un divisor. No puedes guardar raíces de amargura en tu corazón. Entonces, por eso esas cosas malas. Y mire que nosotros los seres humanos, si hacemos memoria, las cosas malas nos dan grandes enseñanzas. Si tú en un día de lluvia sales, te da gripa, coges un virus, te da fiebre, tienes que ir al hospital, gastar plata en medicamentos, no sé, y fue un tiempo difícil. ¿Por qué? Por haber salido y haberte mojado en ese tiempo de lluvia. Entonces, ¿qué te dice Dios cuando vuelve a llover? Acuérdate de todo, acuérdate de por qué te enfermaste. ¿Para qué? Para que no vuelva a cometer el mismo error, para que no vuelva a sufrir la misma enfermedad. Y esto, hermano, nos tiene que enseñar el hecho que tú y yo nos acordamos tanto de esas situaciones malas. Cuando hemos pasado por situaciones, nosotros debemos meditar el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. O sea, ¿cuál es el causal? Cuando tú te enfermas, ¿cuál es el motivo, el causal? ¿Fue porque te mojaste? ¿O de pronto la enfermedad es porque estás en algún pecado, tienes algo oculto, has sido desobediente delante de Dios? Y tú debes pensar, porque mira, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Ahora tú puedes traer a memoria aquel día en que tú te convertiste al Evangelio, aquel día que alguien te invitó a una congregación, aquel día que alguien te habló de Dios, te empezó a dar un discipulado. Traer a memoria todas aquellas bendiciones desde aquel momento. Y tú y yo nos podemos sentar y tú me puedes decir a mí todo lo bueno, pero escúchame bien, a veces actuamos como si no nos acordáramos de lo bueno que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces vivimos de una manera como si Dios no hubiera hecho nada a favor nuestro. Se nos olvida que hay un arma muy importante que es la oración. Se nos olvida a veces que la mejor arma y la mejor actitud que podemos tomar es la obediencia, en lugar de renegar, de criticar, de señalar, de enojarnos contra Dios. Recordar que así como te has sanado una vez, te puede sanar 2 y 3. Así como te ha abierto puertas de empleo, te puede abrir las puertas que necesites. Pero así como las abre, las cierra. Así como te sana Dios, también puede venir la enfermedad a tu vida por algún causal.
O sea, Dios actúa como diferentes elementos en esta tierra. Si tú expones un cubo de hielo al sol, el sol lo ablanda y lo derrite. Pero si tú haces una mezcla con cemento y pones el cemento al sol, el sol lo endurece. Y así mismo es el actuar de Dios. Conforme a nuestras necesidades, o nos ablanda o nos endurece. Nos pasa por el molino, nos moldea como barro las veces que sea necesario. Trata con nosotros como tenga que tratar. A veces nos muestra su amor con un abrazo, con ministrar nuestro corazón. A veces nos muestra su amor con una sanidad, pero también nos puede mostrar su amor con la disciplina, con de pronto una palabra fuerte para nuestras vidas, para que nosotros nos arrepintamos. Entonces, tú y yo que estamos aquí en este momento, Dios, ¿qué nos dice? Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Bueno, aquí le habla al pueblo de Israel y le dice, estos 40 años en el desierto. Ahora, a ti te ha traído y has pasado situaciones. Mano, uno en el trasegar cristiano, a veces uno piensa que ya lo ha visto todo, que ya lo ha escuchado todo, que ya conoce como todo, pero aparecen y aparecen y aparecen más y más situaciones en donde uno se da cuenta que tenemos un Dios soberano, un Dios eterno, un Dios que no se detiene, un Dios ilimitado. Eso es como cuando tú tienes en el celular los minutos que no se te acaban. Así es Dios, nunca se detiene, nunca para. Él tiene para bendecirte, Él tiene el poder, el amor, la paciencia para moldearnos, para formarnos. Entonces debemos tener en cuenta esas dos áreas. ¿Por dónde te ha traído Dios? Y aparte de tú pensar por el camino que Dios te ha traído, a muchos los ha traído por un camino de pronto en donde hay personas que han iniciado solos y ahora tienen un hogar, un buen empleo, una casa. A otros los ha llamado a un ministerio en donde ni siquiera les ha permitido comprar casa. Y los tiene Dios de un lugar para otro por alguna razón. A otros los lleva por un camino de la adoración. A otros son predicadores. O sea, cuántas cosas diferentes. Y según el llamado, así mismo es el trato que Dios nos tiene. Pero también recordemos que todo depende de nuestra obediencia. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se demoró 40 años por el desierto por su propia desobediencia. ¿Sí? 40 años en el desierto, y mire el propósito por el cual Dios los llevó por el desierto. Que a veces pensamos que el desierto es malo. A veces pensamos que solamente la gente dice, no, es que estoy en un desierto cuando está en una enfermedad. Pero escúchame bien, Dios bendijo al pueblo de Israel estando en el desierto. Dios les envió provisión, Dios les envió agua, Dios les dio alimento, Dios cuidó su ropa, su calzado, todo estando en el desierto. Pero ¿cuál era el propósito de esos 40 años en el desierto? Ahí está, dice, para afligirte. Y aquí la palabra afligirte nos da como esa interpretación que puede, cuando hablamos de el barro y el alfarero tomó el barro y empezó a moldearlo, empezó a quitar todo lo que no servía, a pulirlo, a hacer lo que Él quería. Ahora, Dios, yo sé que todos los que estamos aquí, Dios nos está afligiendo,
Dios está haciendo de nosotros lo que Él quiere que seamos. Muchos quieren ser lo que yo quiero. Es que yo quiero, este es mi deseo, mi. Y Dios te dice, no es lo que tú quieras, es lo que Dios quiere hacer de ti. Es Dios el que toma las decisiones, el que nos forma, el que nos moldea, y por eso en muchas ocasiones Él tiene que afligirnos. Esta palabra afligir también habla con deprimir, con abatirnos, con debilitarnos, con dominarnos, con humillarnos, quebrantarnos, con dar sufrimientos, con someternos. Y esta palabra muchas veces habla de hacerlo con violencia. Yo creo que a nadie le gusta la violencia de Dios. Estuve hablando con mi hijo en estos días y los tigres son unos animales muy bonitos, pero intimidan. Al verlo, ver el tamaño, ver sus garras, ver su cara, generan bastante temor. Pero, escúcheme bien, son muy tranquilos. Son tranquilos y como que uno puede decir, este animal no se mete con nadie. Pero cuando este animal va a atacar, va tras de una presa, dicen los que conocen de tigres, que ellos cogen 7 veces su fuerza. O sea, imagínese un animal tan grande, tan intimidante, con 7 veces más la fuerza normal. Un ejemplo, entonces, si puede alzar 5 bultos de cemento, entonces ahora multiplíquelo por 7. Es algo impresionante la fuerza tan alarmante. Entonces, ese de pronto podría ser el afligirte. O sea, como que de pronto, iglesia, no quieres entender, me toca utilizar la violencia. Me toca ser un poquito más fuerte de lo normal, porque creo que no estás atendiendo, no estás entendiendo que yo te quiero formar. A veces Dios te bendice, un ejemplo, con un trabajo. Y por causa del trabajo, entonces la persona deja de venir al culto. ¿Cuál es la excusa? No, es que desde que tengo el trabajo tengo mucho cansancio. Entonces el Señor dice, me toca hacer algo para que entiendas que tu trabajo no es lo más importante, que lo más importante soy yo que te di el trabajo. Y empieza Dios a afligirte, así como afligió al pueblo de Israel, que aunque el pueblo de Israel veía que Dios los bendecía, que Dios daba el maná, que Dios dio codornices, que Dios tenía su ángel en medio del campamento, que había una columna de fuego en las noches para calentarlos y cubrirlos de sus enemigos, también había una nube en el día para protegerlos del sol y guiarlos, que su vestido y su calzado no envejecieron. Aún así, ellos se rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Afligirlos, moldearlos, tener que meterlos en cintura por el camino, decirles, así no es, pueblo de Israel. Y ese es lo que Dios tiene que hacer muchas veces con su iglesia, con las familias, con algún hermano. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Que las personas no se detienen a acordarse. Acuérdate, ¿y por qué estás viviendo lo que estás viviendo? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Y yo les he dado muchos ejemplos. A veces hay personas que vienen, pastor, estoy pasando por un desierto. Hermano, ¿y qué pasó? Cuénteme su desierto. Es que me quedé sin trabajo. Pastor, necesito que ore. Pastor, pídale al Señor que nos dé un trabajo. Mi familia, claro, es entendible. Y vamos a orar y les mandamos la petición a las hermanas. Pero espéreme, hermano, un momento. Cuénteme, ¿por qué se quedó sin trabajo?
Ay, pastor, yo no sabía que usted me iba a preguntar eso. ¿Y por qué no solamente ora? No, es bueno saber. No, es que pastor, no, hicieron recorte de personal. Ah, bueno, mi hermano, vamos a orar. Es más, ese hermano nos pone a decirle mentiras a Dios. Señor, mira, ese recorte de personal tan injusto. Y uno va y habla con la esposa del hermano y la esposa le dice, no, es que mi esposo venía robándose unas cosas de la empresa y lo pillaron. Entonces, la aflicción que van a empezar a pasar es ¿por quién? ¿Por el diablo? ¿Por Dios? ¿O por él mismo, por su desobediencia? Sabiendo las consecuencias. Entonces, por eso debemos acordarnos y tener en cuenta, tener discernimiento por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, para afligirte, y mire esta palabra, para probarte. ¿A cuántos les gusta ser probados por Dios? Yo creo que en todo lugar, en una universidad, le hacen a uno un examen de admisión. El noviazgo es para eso, ¿no? Para mirar a ver qué calidad de persona es. No es solamente para estar haciendo cosas que no se deben hacer. En un trabajo también hacen un periodo de prueba de 2 meses para ver qué tan buen trabajador es, qué tan buenas intenciones, cómo lo conocemos. Y creo que en una escuela de fútbol, en cualquier deporte, hacen una prueba, o sea, prueban a la persona, sus capacidades, sus habilidades, e inclusive, hermano, aquí como iglesia nosotros tenemos, y Dios prueba el corazón. Dios prueba el corazón, eso que no se ve, que muchas veces, hermanos, muchos llegan con una buena intención, con una buena cara, así mansos como el león, pero cuando se les dan las alas, toman 7 veces su fuerza y quieren dañar y destruir. Pero ¿qué es probar? Dice para probarte, ¿sí? Intentar, practicar, hacer la prueba o tratar con la persona. ¿Sí? En un trabajo le dicen a uno, bueno, vamos a ver qué tanta capacidad tiene usted. Sí, yo tengo, en algún momento tuve conocimiento que a las personas que trabajan, que van a contratar en la empresa de los señores del aseo, los que recogen las basuras, a ellos les hacen una prueba física, sí, de agacharse, correr, cuánta resistencia tienen. ¿Para qué es esa prueba? A uno lo prueban para aprobarlo. Tú no puedes esperar que te aprueben si no te han probado. Y Dios tiene que probarte, así como lo hizo con su pueblo. ¿Sí? ¿Qué dice? Para afligirte, para probarte, y mira lo que sigue, para saber lo que había en tu corazón. En tu corazón. Porque exteriormente podemos tener muchas apariencias. Exteriormente podemos de pronto intentar ser bien hablados o tapar muchas cosas con nuestra manera de vestir, que lo hemos hablado, ¿no? ¿Cómo es un narcotraficante? Tú lo ves bien vestido, elegante, hasta son más educados que nosotros. Pero ¿Dios mira su manera de vestirse o su manera de hablar? No, Él mira lo que hay en su corazón. Mi hermano, mi hermana, tú te puedes vestir de la mejor manera, tener el mejor carro, la mejor casa, los bienes materiales, pero Dios lo único que está mirando es tu corazón. Y es lo que Él necesita mirar. A ver qué hay en tu corazón.
con las intenciones del corazón. Hay muchas personas que hacen muchas cosas buenas, pero ¿cuál es la intención? ¿Por qué hace lo que hace? Es que yo ayudo a los pobres, pero ¿por qué los ayudas? O sea, ¿cuál es la intención de ayudarlos? Y así hay gente, hay líderes, pastores que decidieron poner una congregación, buscar un lugar, comprar unas sillas, un micrófono, unas cabinas de sonido, y uno dice, no, qué bendición, pero ¿cuál es la intención de su corazón? Muchas veces no es llevar salvación, sino enriquecerse, porque ven que como todos los pastores tienen carro. Entonces, hermano, tú tienes que analizar qué hay en tu corazón. Tú tienes, ¿por qué? Porque Dios te va a probar y Dios te va a afligir según lo que haya en tu corazón. En tu corazón puede haber odio, tristeza, rencor, orgullo, vanagloria, altivez, prepotencia. ¿Cómo en tu corazón puede haber humildad, amor? Puede haber sencillez, puede haber transparencia, integridad, amor por tu prójimo, arrepentimiento, falta de perdón. Pueden haber tantas cosas como pueden haber todas estas cosas intercaladas. Mire lo que dice: para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Pregunta para los que estamos aquí conectados. ¿Tu intención es guardar los mandamientos de Dios o por qué tú eres cristiano? ¿Cuáles son tus motivos, tus propósitos del por qué eres cristiano? Si alguien te pregunta a ti por qué eres cristiano, ¿tú qué le contestarías? No, oye, ¿y por qué vas a la iglesia? No, es que estoy esperando un milagro. Entonces, la intención que debe haber en nosotros es guardar los mandamientos de Dios, porque eso es lo que Dios está mirando en el corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y esto de guardar los mandamientos de Dios se usa muy ampliamente en las demostraciones. O sea, se demuestra. Y imagínese que el pastor lo sentara a usted de frente y yo empezara a interrogarlo para yo saber cuáles son las intenciones de su corazón. Yo no sé si alguno de ustedes haya pasado por el polígrafo, que es como un detector de mentiras que lo utilizan en algunas empresas de seguridad, de vigilancia, etcétera, y le hacen la misma pregunta de diferentes maneras. O sea, le preguntan, un ejemplo, ¿usted vive en el barrio Los Olivos? Sí. Y de pronto 5 preguntas después le preguntan, ¿en qué barrio es que vive usted? Usted va a dar la respuesta. Y 5 preguntas más adelante, de pronto le pregunten con un negativo, ¿sí? ¿Y por qué usted dice que vive en el barrio Manjarres? Entonces usted va a decir, no, yo no vivo allá en ese barrio, yo le dije que vivo en el barrio Los Olivos. Entonces, con todo ese juego de preguntas determinan, este hombre está diciendo la verdad. Entonces, imagínese que el pastor le hiciera a usted eso y que tuviéramos aquí un polígrafo. Vamos a mirar, vamos a probar los corazones y cuál es la intención que tienen las personas, del por qué se congregan, si verdaderamente aman a Dios y si verdaderamente su intención es guardar o no sus mandamientos. Y escúcheme bien, esta palabra de guardar habla de una manera incondicional. O sea, la persona que tiene la intención de guardar los mandamientos de Dios, de obedecerle, lo hace incondicionalmente, no se pone a poner peros. Señor, yo voy a la iglesia, pero Señor, es que si sanas a mi familiar, ahora sí voy.
O si me das el carro que quiero, ahora sí te sirvo. O si tú me das lo que necesito, entonces ahora sí te obedezco. No, hermano, eso es ponerle condiciones a Dios. Y Dios necesita que tú y yo seamos con Él incondicionales, que guardemos sus mandamientos de una manera incondicional, sin negociación, sin hacer excepciones, sin poner peros delante de su palabra, que es lo que un porcentaje muy alto de los que se dicen ser cristianos ponen delante de Dios. ¿Sí? Condiciones. Y ahí están las condiciones. Aparecen las condiciones un día domingo, aparecen las condiciones, no sé, por el cansancio, y condiciones. Y nosotros sabemos que las condiciones las pone Dios. Dios es el que pone las condiciones y nosotros debemos estar dispuestos para aceptarlas, para decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué más quieres que haga? Voy a leerles un poquito del versículo 3 en adelante de ahí, de Deuteronomio 8. Dice: y te afligió y te hizo tener hambre. ¿Cuántos han tenido hambre? ¿Cuántos han dicho: Dios mío, ¿y hoy qué vamos a comer? ¿No? De pronto cuando falta un día para la quincena, o que por alguna situación que se presentó tocó sacar los ahorritos para pagar algo, alguna situación. Yo creo que muchos de nosotros sabemos qué es tener hambre. Ahora, aquí voy al comienzo del versículo: y te acordarás. Acuérdate cuando has tenido hambre, ¿sí? Cuando te hizo tener hambre. Pero ¿qué hizo Dios? Aparte de hacer que tuvieras hambre, dice: y te sustentó. O sea, Dios nos puso la prueba, o se presentó la situación, pero ¿qué hizo Dios? Te sustentó. Dios, así como aparecen las malas situaciones, Él da el bien, y tú y yo debemos gozarnos por todo el bien que Dios nos hace, que Dios nos da a nosotros y a nuestras familias. Nosotros debemos gozarnos y deleitarnos en todo el bienestar que Dios nos ha hecho. Entonces, y es más, esto también bíblicamente nosotros lo tenemos en su palabra. En Deuteronomios 26:11, que lo estuvimos estudiando ayer, dice: y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. O sea, alégrate, mi hermano. Mira, aquí está el contraste: tener hambre, pero también tener el sustento. Pero a veces, hermano, los seres humanos les gusta, no, es un Dios malo, me pasó por hambre, y es que no sé qué, y no me ha dado lo que yo quiero, y estoy pasando esta situación. Pero no abren su boca para gozarse, para deleitarse de todo el bien. No se alegran porque también Dios ha sustentado, dice la palabra. Al pueblo de Israel los sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres. Ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire lo que dice el 4: tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Entonces, nosotros sabemos que cada vez que el pueblo de Israel necesitaba algo, Dios se lo proveía. O sea, imagínese el desierto, por el cual en ese desierto nunca les hizo falta nada. Tenemos hambre, Moisés. Bueno, ahí tienen codornices.
Ahí tienen maná. Tenemos sed, mire, allá está la roca, vaya y golpéenla y beban agua de ella. Pero ¿qué pasaba? Era un pueblo de dura cerviz. No se acordaban, no hacían memoria de todas las bendiciones que Dios les había enviado. Cuánta provisión, cuántos recursos. No tenían en cuenta, hermanos, que ahí estaba la nube cuidándolos, que ahí estaba esa columna de fuego. Se les olvidó que Dios había abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Entonces, mis hermanos, hoy los que estamos reunidos, acuérdate de todo el camino. ¿Cuánto camino llevas? Algunos dicen, no, yo llevo pidiéndole a Dios no sé cuántos años X cosa. Ahora, ¿tú sabes por qué Dios no te la ha dado? De pronto tú estás dando vueltas porque estás en desobediencia en algo. Te estás portando mal, no estás guardando su palabra y estás ahí como el pueblo de Israel, mientras que Dios te está afligiendo, moldeándote y está mirando tu corazón. Y como Él está pendiente de tu corazón, cuando tú entiendas, entonces Dios te va a decir, ahora sí te entrego esto que necesitas. Deja de dar vueltas y atiende la voz de Dios. Atiende el llamado de Dios. Él está mirando tu corazón. No creas que a Él se le escapa algo. Debes estar atento. O algunas otras cosas. Mire que yo estudiaba esto y lo miraba analizándolo un poco. Y es muy grande la diferencia, ¿no? De ese tiempo a este tiempo. En ese tiempo no había ni un teléfono fijo, ni un celular, ni una flechita, ni un Nokia. No había televisor, ni equipo de sonido, ni un radio, ni un MP3. En ese tiempo no habían zapatillas, ni pantalones caros. O sea, ¿cuáles serían las cosas que en ese tiempo ellos pudieran, tener ambición, ser ávaros o sentir envidia entre ellos? ¿Por qué? Aquel tiene unas sandalias, unas alpargatas. ¿Qué usaban? ¿Y será que sentían envidia por eso? ¿Sentían envidia por qué? Si el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo bendecido. Pero hoy, hermano, entre nosotros se causan esas divisiones, esas contiendas por diferencias de estratos, porque uno tiene un carro, el otro no. Y siempre, hermanos, mucha gente va a ir detrás del dinero porque piensan que pueden tener valor por las cosas que poseen. Eso dice la Biblia, que el ser humano piensa que vale por las cosas que posee. Y nosotros valemos porque Dios nos da valor. Nosotros tenemos un precio, pagaron por nosotros un precio en sangre. Y eso nos hace valiosos para el Señor. Pero que ese valiosos no nos vuelva orgullosos y altivos. Debemos ser humildes, mis hermanos. Debemos siempre tener esta palabra, acuérdate. Cuando miras a tus hijos, yo me acuerdo, yo digo, qué bendición. Cuando yo miro a mi esposa, digo, qué bendición. Me acuerdo de todo el bien que Dios ha hecho, ha dado a mi vida. El hecho de verlos a ustedes aquí conectados es un motivo que yo tengo para decirle, Señor, gracias por los hermanos, gracias por la familia, gracias por los amigos. Acordémonos, hermanos, no dejemos atrás, sea bueno o sea malo. Hoy gozamos, hermanos, de tantas cosas, y esas cosas en cantidades que se tienen son esas cosas que han dañado el corazón de muchas personas. El dinero, la fama, los bienes materiales, que si este es de mejor marca, que si este pantalón es de mejor marca que aquel, que si es fino, que si no es fino. Y nosotros mismos tenemos esa tendencia. Y yo miraba, yo decía, el pueblo de Israel entre ellos mismos no tenían nada de qué afanarse, ni envidiarse, ni nada. Mirando uno las películas en
en Semana Santa. Uno se da cuenta cómo algún grupito se rebelaba contra Moisés. No, Moisés, mira, y en su momento estudiaremos eso, nos hubieras dejado morir allá. O sea, el mundo era mejor, estar esclavos era mejor. Allá, ¿y de qué se acordaban cuando estaban en el mundo? Que porque allá sí tenían para comer. Ay, nos trajiste al desierto para que muramos. Allá en Egipto teníamos, allá se acordaban de lo bueno que había allá, pero no se acordaban que eran esclavos, que no eran dueños de su vida. Y a veces, hermano, hay muchos cristianos que dicen, no, pastor, es que ahorita no tengo trabajo, pero cuando yo no era cristiano, yo tenía un trabajo donde ganaba millones. Ay, es que yo vivía mejor antes. Y uno le pregunta, ¿y qué hacías con los millones? Tomar, fumar, se prostituía, consumía drogas, hacía tantas cosas malas. Y ahora que el Señor lo está afligiendo, ahora que el Señor está probando qué hay en su corazón, a ver qué tanto confía en Dios sin un trabajo, entonces dice que estaba mejor antes. ¿Cuánto hace que no tomas? Pues desde que no tengo trabajo. O sea que es una bendición que no tengas trabajo, porque ya no tomas, ya no fumas, ya no te prostituyes, ya no te trasnochas, ya no dañas tu vida. Entonces, desde el momento en que se queda sin trabajo esa persona hasta que consiga un nuevo trabajo, es porque Dios ya trató con él, ya lo afligió, ya lo probó para saber cómo estaba su corazón. Y Dios dice, bueno, ahora sí está listo para tener un trabajo. Ahora sí está listo para ser bendecido. Hermano, Dios tiene que tratar con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no lo entendemos, porque no es lo que queremos vivir, no son las situaciones que queremos pasar. Ahí estaba el pueblo de Israel. Peleé y peleé con Moisés, peleé y peleé con Moisés, peleé. Moisés les decía, no peleen conmigo, hablen con Dios. Pero peleaban y peleaban, pero el pueblo no reconocía que todo lo que estaban pasando era por causa de ellos mismos. O sea, nos estamos demorando es por su desobediencia. No hay alimento por su desobediencia. No hay agua por pero aún en medio de su desobediencia, el Señor les mandaba maná, codornices, agua, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les dijo Dios? Tomen la cantidad que necesitan, no tomen más cantidad, solo lo que cada uno se va a comer, tranquilos, que mañana vuelve a caer el maná, no se preocupen. ¿Sí? ¿Qué hacían estos desobedientes? Cogían más de lo que tenían que coger. Desobediencia. Y por eso es que tú y yo debemos tener cuidado con nuestro corazón cuando tenemos, porque cuando tenemos queremos más. El pueblo de Israel tenía el pan diario, por eso nuestra oración, el Padre nuestro que dice, el pan diario de cada día, dánoslo hoy. El pan diario, y eso les dio Dios, el maná. Cojan hoy lo que se van a comer hoy, no cojan más. Pero siendo ávaros, cogieron más. Nunca. ¿Cuál es el límite de una persona para estar contento con lo material y lo económico? ¿Cuándo una persona va a decir ya es suficiente? Y a veces más y más, y eso demuestra que nuestro corazón nunca está conforme y Dios tiene que tratar. Ojalá así fuéramos con la presencia de Dios, así fuéramos con su palabra, así fuéramos con la oración. No, yo quiero orar más, déjenme aquí que yo quiero orar más. Pastor, échese en otra canción que queremos adorar más al Señor. Pastor, debería alargar el tiempo de oración. Pastor, ¿y por qué no abre otro día para estudiar más la palabra? No, eso no pedimos. Pero escúchenme bien, si el jefe les dice trabaje otras 2 horas, porque eso significa más.
todo lo que esclavice. Entonces por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Una persona se puede ganar 3 millones de pesos y eso nunca va a ser suficiente. Va a buscar la manera de ganar más. Ahora no estoy diciendo que sea malo, que pueda anhelar, pero cuidado lo que hay en tu corazón. Tenga cuidado de eso. Amén. Los bendigo. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Dios. Acuérdate, no se te olvide todas las bendiciones, no se te olvide el favor de Dios en tu vida. Acuérdate que mañana, si Dios nos permite, a las 5 de la mañana estaremos reunidos en nuestro tiempo de oración. Estaremos aquí reunidos dándole la gloria a Dios en un tiempo de oración a las 5 de la mañana. 5 de la mañana estaremos aquí, si Dios nos lo permite. Hagamos una corta oración. Padre, gracias. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra. Gracias por tu favor. Gracias, Señor, por recordarnos todo lo maravilloso que has sido con nosotros. Todas las bendiciones que nos has entregado, Señor, desde aquel día que tú nos llamaste, desde aquel día, Padre. Hoy recordamos, Señor, pero que no se nos olvide todas tus bendiciones, todo tu amor y todo lo que tú has hecho para afligirnos, para probarnos, para mirar qué has hecho en nuestro corazón, Padre. Que no seamos desagradecidos, que no seamos desatentos para contigo. Al contrario, debemos tener en cuenta, Señor, que tenemos tu favor, tenemos tu amor y que tú nos has bendecido en todo momento y en todo tiempo, a pesar de tantas cosas, Señor amado. Y te pedimos ante todo, guarda nuestro corazón. Guarda nuestro corazón, Señor, que en el momento que haya abundancia no nos olvidemos de ti, que en el momento que haya abundancia seamos obedientes, que en el momento, Señor, que estemos gozando de esas bendiciones que anhelamos, nos acordemos, Señor, por todo el camino por el cual tú nos has pasado, mi Dios de gloria. Y que aparte de acordarnos, Señor amado, tener en cuenta que tú nos has tenido paciencia en medio de tantas cosas ocultas que puede haber en los corazones, en las mentes de las personas. Pero sé que tú estás tratando con todos nosotros, si estamos dispuestos o no de guardar tus mandamientos. Señor, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, mis hermanas, Dios les bendiga grande y poderosamente. Un fuerte abrazo para todos. Les recordamos mañana, con el favor de Dios, 5 de la mañana. 5 de la mañana estaremos aquí, un tiempo de oración, dando gracias al Señor, colocando nuestras peticiones delante de su presencia, porque hemos visto la mano de Dios. Pero acuérdate de dónde te sacó Dios. Acuérdate de todo el camino por donde Dios te ha traído, que a pesar de que nos ha afligido, ha sido un camino de bendición. Ha sido lo mejor que nos ha pasado, caminar conforme a la voluntad de Dios. Una feliz tarde, noche para todos. Dios les bendiga.